Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cafecito Empresarial. Hoy vamos a tener una charla muy chévere. Les traje un paisano hoy para que conversemos. Hoy vamos a hablar con Pedro Ontivero, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo la cultura nos ayuda a catalizar la estrategia. Pedro es líder global de cambio en la empresa de lácteos más grande de Irlanda, que produce la mantequilla más vendida en Irlanda, Alemania y es la segunda en los Estados Unidos. Antes de eso, fue gerente de proyectos de operaciones de negocio y cultura para Europa en Twitter. Entonces, Pedro nos trae unas historias muy interesantes, herramientas también muy buenas, y pues le quiero dar la bienvenida a Pedro, que está del otro lado del mundo y va a conectarse con nosotros hoy. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mari, qué alegría saludarte y qué introducción, Mari. Qué susto es. ¡Claro! Muy contento, Mari, pues de este espacio, pues, y de tocar estos temas que realmente me apasionan mucho, pues, y de pronto el tema cultural es algo tan interesante y a la vez tan intangible, que la verdad, pues, me ha tomado tiempo estudiarlo, pues, y aprendí un par de cosas que todavía aprendiendo, como todo, yo creo que nunca dejamos de aprender y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, pues, Sí. súper contento de esta charla, de este conversatorio, de este cafecito. Acá tengo mi cafecito, por Listo cierto. el cafecito, ¿no? Me parece. Listo, Salud salud. aquí. Brindemos primero. Salud por la cultura y las cosas buenas. Exacto, y la estrategia. Entonces, mira, como el tiempo pasa volando, lo que nos ha pasado en todos los cafecitos es que nos pasa volando, voy a empezar sin anestesia. Entonces, Pedro, cuéntame, según tu experiencia, ¿qué has vivido en esos procesos de cambio estratégico en las organizaciones? Cuéntanos un poco. Bueno, ahí digamos que, Mari, hay como varios escenarios. Digamos que cultura alineada a la estrategia tenemos dos maneras, generalmente pasan. Una en la cual se lleva a cabo de una forma más orgánica, más inclusiva, y otra más, digamos, menos democrática, por llamarlo de alguna manera. Y puedo contarte de pronto algunos ejemplos, sobre todo viniendo de Twitter, justamente en medio de ese proceso de transformación que estaban viviendo ellos, donde tenían una cultura súper inclusiva, la comunicación súper abierta, y de repente pasar a algo completamente distinto. Y con esto no quiero decir que sea malo, es simplemente una manera distinta de hacerlo. Pero bueno, de pronto, cultura, yo creo que es la palabra más desgastada por su uso excesivo que por su por su puesta real. Y digamos que nos damos cuenta de que cuando hablamos de cultura, la gente dice, ¿pero qué es cultura? Digamos que cultura es algo tan intangible que muchas veces las empresas, digamos que tienen ese desafío de cómo llevarlo o cómo aterrizarlo en comportamientos. Y nos damos cuenta que cuando una empresa sin duda no tiene esos comportamientos alineados a su estrategia, más difícil es de llegar al resultado. A mí me gusta mucho, Mari, hablar de cultura porque siempre lo veo como la sangre del corazón, ¿sí? Cuando esa sangre no se irriga a todas las partes del cuerpo, vemos algunas falencias. Y así lo veo en las organizaciones. Cuando esa cultura que queremos no llega a todos los lugares de la organización, es donde nos damos cuenta de que cuesta más mover la estrategia. Quiero que tomemos ese concepto porque seguramente voy a estar tomando esa sangre y ese corazón como ejemplo digamos, a esta forma. Pero bueno, ya para ir más digamos, a la práctica de esto, digamos que lo que he visto que funciona muy bien es que cuando hablamos de cultura alineada a la estrategia, es cuando el plan de estratégico no solamente tiene un objetivo tangible, queremos alcanzar esto, por esto tenemos este plan que nos va a llegar a este lugar, pero me he dado cuenta, Mari, que la falencia está en el cómo lo hacemos. Y ese cómo lo hacemos no es claro para todo el mundo. En las líneas gerenciales pensamos a veces que todo el mundo lo entiende, pero no está claro. Y una de las cosas que he visto hablando de ese plan estratégico es cómo podemos bajar eso a iniciativas. Ok, ese es el plan estratégico, pero ¿cómo esas iniciativas la gente la entiende? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas iniciativas? Vamos a tener una nueva plataforma de comunicarnos, vamos a tener un nuevo, digamos, software de ventas, por ejemplo, pero cuando tenemos iniciativas claras es más fácil digamos, de entender o de digerir este concepto. Por otra parte, está el otro punto, que es que
cuando implementamos una estrategia, me he dado cuenta también, o un nuevo modelo de negocio, usamos los mismos valores que teníamos anteriormente. Y creo que a las empresas les cuesta mucho, y tú lo ves en metodologías ágiles, tú que trabajas con eso, que tú dices, ok, tenemos esta manera de trabajar muy eficiente, muy avanzada, con tecnología, pero esos valores que teníamos o que tenemos no se actualizan. Y creo que ahí hay una falencia grande. Una de las cosas que he visto cuando se crean estas estrategias y cuando se mezcla o se alinea con la cultura es buscar gente de la operación, expertos en diferentes áreas. Por darte un ejemplo, hace un par de años estuve trabajando en una implementación de transformación digital donde tenía un componente cultural también. Creo que mi sugerencia fue cómo podemos hacer que esto vaya alineado a la estrategia. Y una de las cosas que hicimos, y la verdad estoy feliz de compartir eso porque sé que funcionó, lo vi con datos tangibles, y es que se buscaron personas de diferentes líderes de diferentes áreas o unidades de negocio para que ellos construyeran la estrategia digital, pero basado en iniciativas. Entonces, no solamente era un concepto, un número, sino que si queremos llegar acá, ¿cuáles son esos mini proyectos que nos van a llevar acá para poder alcanzarlo? Y por último, digamos que cosas que he visto, Mari, que funciona bien es la comunicación. Y yo creo que ahí he visto una falencia muy grande y creo que uno como líder a veces con ese miedo de no tener todas las respuestas, al momento uno dice, vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar otro poquito más. Y me he dado cuenta que en esa espera empieza la gente a tener incertidumbre, vienen los rumores y partiendo del concepto de que el ser humano siempre busca completar lo que no tenemos, entonces cuando no comunicamos eficientemente eso da pie a que la gente se imagine lo peor. Y pues 95%, 85% de lo que pensamos, la mayoría de cosas no son positivas. Entonces, digamos que hay la importancia de comunicar. Entonces, digamos que esos tres, digamos, mejores prácticas he visto que funcionan, implementándolas y llevándolas a la realidad. Pero también, Mario, he tenido la oportunidad de ver el otro lado de la moneda. Eso de decir como es la historia bonita, ¿no? Como de decir como el by the book, ¿sí? Como que esto es como las mejores prácticas, pero también estando en Twitter vi una manera distinta de alinear la estrategia, digamos, a la cultura. Y de pronto a lo que por eso iniciaba y decía que no era malo o bueno, simplemente es distinto. Yo te cuento un tema aquí que estamos en confianza, ¿no? Con este cafecito, que cuando yo estaba en Twitter y había escuchado anteriormente de que Elon había tomado la empresa, Elon llegó, pero para darte un poquito de contexto, Twitter, la comunicación era muy transparente, habían, digamos que, all hands todos los meses, donde pues Jack o Parag, que era el CEO antes de Elon, donde se contaba toda la estrategia, cómo vamos en la estrategia, cuáles son esas iniciativas que están apalancando la estrategia, cuál es el estatus, mucha comunicación. Creo que una de las cosas que hacía Twitter bien, y no digo así porque ya no puedo hablar por lo que está pasando ahorita, era mantener a la gente completamente comunicada, y creo que no había como rumor, no había nada porque todo era transparente. Empieza, Elon toma, digamos, como el liderazgo, se paralizan todas las comunicaciones, no había visibilidad de la estrategia, de eso que comentaba, de esas buenas prácticas, no había visibilidad de cuál era la estrategia que se quería alcanzar. Empieza a haber mucho rumor en la organización, mucha gente empieza a mirar para los lados porque pues no tenía la seguridad de estar en sus trabajos, y esa comunicación, ese involucramiento desde abajo hacia arriba ya se paralizó. Entonces, empieza a moverse internamente y a ocultas una estrategia, ¿sí? De negocio, pero no fue transparente. Que al final, digamos que antes de que me fuera de Twitter, empecé a ver cómo las cosas se empezaron a mover. Pero algo muy interesante fue que vi cómo una cultura realmente se puede cambiar en 1 o 2 semanas, cosa que yo no había visto, porque tú y yo lo hemos conversado, Mari, digamos, en la teoría, y hablamos mucho de buenas prácticas, pero yo nunca pensé que iba a haber eso, porque la verdad que no, para mi concepto anterior era que una cultura se transforma en 1, 2, 3 años, pero no en 15 días. Cuando tú empiezas a ver que la gente se reúne de forma diferente, la manera de cómo se llevan las reuniones cambia, la manera de comunicarse cambia, y eso es la cultura. La cultura es cómo nos manejamos. Y digamos que hay un ambiente, hay dos niveles. Uno a nivel personal, culturalmente, cómo yo me siento, pero también a nivel operacional, que es cómo lo hacemos. Ambos dos se habían transformado en 15 días. Entonces era algo sorprendente de ver eso.
Y me imagino que, pues, si tú lo viviste, eso es lo más chévere, ¿no? Porque, pues, nosotros que tenemos, pues, tiempo trabajando en estos temas culturales, en estos temas de cambios estratégicos en las organizaciones, y pues como dices tú, pues desde la teoría, pues tú mismo dices, no, que no, eso no cambia, los comportamientos no cambian en 16 horas, no cambias un comportamiento, en 8 horas no lo cambias, ¿sí? Y que tú lo vivas, o sea, ya es otra cosa, pero qué chévere que tuviste la experiencia de vivir cómo cambió todo en 15 días. Me imagino que el shock fue fuerte, primeramente porque pues tú estabas trabajando en Twitter y segundo porque era como un choque entre los conceptos que tú manejabas con lo que realmente estabas viviendo, ¿no? Ahora que tocamos ese tema, a mí me gustaría, pues ya que estamos hablando de cambio y de esos cambios Guau, de choque, de de cambio, guau. choque, de choque profundo, hablemos de esas brechas, ¿no? Porque también yo creo que tú estabas hablando y yo decía, bueno, yo como que tratando de entender qué hacía, qué hizo, yo, se apropió, manejó la incertidumbre a su favor, diría yo, ¿no? Fue lo que, como en conclusión, que generalmente en las empresas lo que uno trata es de mitigar la Sí, incertidumbre, que la exacto. gente sepa. Exacto, exacto. Y Mari, yo creo que nosotros, de hecho, cuando trabajamos juntos, Mari, hacíamos un trabajo, me parece bien impecable, de que todo el mundo supiera qué estaba pasando. Y creo que siempre Sí, nuestras discusiones con clientes era, tenemos que garantizar de que la gente entienda la razón, el por qué, el why, por qué exacto. estamos haciendo eso. Y realmente al ver eso, tal cual como lo dices, Mari, era como que esto no es lo que, las mejores prácticas que yo estaba No, utilizando. Y esto yo no decía, fue lo que aprendí. y se está pasando en este tipo de empresas, ¿sí? Digamos, en Twitter la población eran de 7.000 personas aproximadamente. Para hacer una empresa de tecnología de estas top grandes, pues era una empresa pequeña, ¿sí? Porque si nos vemos a Meta, nos vemos a Google, el número de personas que trabajan ahí es del triple o 5 Mayor, veces más. sí. Sí, pero que tú lo veas y tú dices esto, y al final, Mari, creo que me doy cuenta y estoy aprendiendo también de que al final no es una, digamos que es una manera distinta de hacerlo. Que Sí, yo lo haría, de pronto yo lo haría de una forma distinta, entendiendo y sobre todo con mi sombrero de personas y siempre velando por disminuir los niveles de ansiedad, de incertidumbre. Yo exacto. creo que cuando los niveles de cortisol están equilibrados, somos más productivos, en mi opinión, muy personal. Creo que el cortisol es bueno tenerlo porque nos mantiene alerta, pero cuando Sí, el cortisol se exacerba, creo que no es tan positivo para las empresas. A ver, de nuevo eso es mi concepto. Pero pues me di cuenta que definitivamente hay otra manera de hacerlo y la verdad que a pesar de que ya no esté en Twitter, estoy siguiendo mucho todo lo que pasa, leo muchas noticias porque me parece un caso de estudio y creo que a futuro, en 5 años, podamos aprender más de ese caso porque sin duda fue un caso muy curioso porque de alguna manera fueron como las prácticas, no las prácticas más comunes, por no llamarlas exacto. negativas, ¿no? Y Vamos ahí a crear un producto, gestión de está. cambio express. Sí. Hay mucho que aprender de eso, de ese caso. Sí, es que eso es creo que es lo chévere de estar en esta área, como siempre va a salir algo nuevo, siempre cuando ya crees que lo sabes todo, sale algo nuevo Sí. y tienes que volver a aprender. Entonces, qué chévere. Pero entonces hablemos un poco de esas brechas, ¿no? Que viven las organizaciones. Cuéntame ahí cómo tú has vivido, primero cuáles son, qué brechas has visto y cómo has manejado así, porque te cuento un poco que a nosotros, las personas que nos están escuchando, son líderes que están en diferentes organizaciones, son líderes de transformación y creo que sería chévere que ellos se conecten, de repente puedan estar viviendo alguna de las brechas que tú vas a comentarnos y si les puedes contar alguna herramienta o algo que de alguna forma les ayude a ellos a reflexionar, sería chévere. Y aquí rápidamente les recuerdo a las personas que nos dejen sus preguntas
abajo y nos dejen los comentarios que tengan sobre el tema que estamos hablando. Dale, Pedro. Mari, me encanta esa pregunta y me hace reflexionar. Para las personas que no están viendo, esto no está preparado, así que esa pregunta está excelente. Pero bueno, digamos que cosas que he visto, Mari, número uno es que creo que, volviendo al tema de comunicar, creo que estamos subestimando a veces los cambios en las empresas. Creo que hay un pensar de que cosas pequeñas no van a impactar la emoción de la persona. Hace 2 semanas estaba frente a un equipo donde, de hecho, en eso estaba mi viaje en Chicago, por cierto, estaba hablándoles estamos hablando del cambio. Entonces yo empiezo a preguntar en el Change Impact Assessment de saber qué era lo que iba a cambiar y aprender más del cambio. Y digamos que empiezan ellos como a minimizar el cambio. Yo les pregunto, pero ¿cuántos doble clic tiene que hacer la persona? Porque yo creo que esa brecha de entender el detalle, creo que a veces Sí. estratégico, pero también tenemos que llevar qué es lo que realmente está cambiando. Y empiezo, yo les decía, cuando yo entiendo a un alto nivel, porque no puedo decir que lo entendí completamente, pero lo que entendí, yo le digo, a ver, ¿cómo se sienten ustedes? Y esto es una pregunta que yo le hago a las personas y me la hago a mí. ¿Cómo te sientes tú, Mari, cuando tú estás en medio digamos que necesitas, estás trabajando en un entregable, tienes un deadline y de repente tu computador te dice que tiene que reiniciarse? ¿Sí? Ay, Te da como un minuto para que lo reinicies. Exactamente. Y yo creo que todos, Mari, todos nos sentimos así. Yo también, de hecho, creo que la semana pasada, no sé cuándo conversamos, que nos estábamos actualizando, pasó eso. Yo decía, estoy en el medio de la conversación, sí. y esto es un fastidio. Y digamos que ahí se empiezan a movilizar las emociones. Pero cuando yo les di ese ejemplo, la gente se quedó como que, es verdad, como algo pequeño. Le digo, por eso es importante no minimizar algo pequeño, porque te puede movilizar las emociones, ¿sí? Y Sí. digamos que estamos hablando de un reinicio de computadora que no se cambia nada, solamente reiniciar y probablemente el cambio esté behind the scenes, que no lo vemos. Pero realmente nos moviliza, nos cambia. Entonces, creo que número uno es no subestimar el cambio por más pequeño que sea. El número dos, me he dado cuenta, Mari, y creo que tú lo llevabas muy bien también cuando trabajamos juntos, es el manejo de redes. Y la verdad que cada vez estoy más convencido que nunca que las redes son un instrumento muy poderoso. Es una herramienta que puede ayudarte a ti a movilizar cambios grandes o pequeños. Y también, pues, cuando no sabemos lo que está pasando en todo ese cuerpo, como volvemos a la sangre y el corazón, cuando no Sí. sabemos qué está pasando en la mano, cuando no sabemos qué está pasando en el pie, entendiéndose por unidades de negocio, ¿sí? Cuando no Ajá. sabemos qué está pasando en esas diferentes partes del cuerpo, unidades de negocio, yo creo que nos limita mucho a ser efectivos, nos limita mucho a lograr el objetivo que queremos. Creo que tener herramientas, tener una network que pueda ayudarte a entender cómo los demás están percibiendo el cambio, cuáles son esos dolores o pain points que tenemos en las diferentes áreas, nos puede ayudar a ser mucho más efectivos. Y aparte que también son como unos ojos, como yo lo veo, son ojos en toda la organización, son Sí, yo oídos. le digo sensores. Exactamente, es un sensor, es una buena Sí. manera de describir los sensores en todos lados. Entonces yo digo, a veces el trabajo, digamos que de líderes que manejamos cambio, es muy difícil tener visibilidad de todo lo que está pasando. Y cuando manejamos manufactura, pues te imaginarás, digamos que ahorita que trabajo en esta empresa, que pues las personas que trabajan en manufactura es casi el 50% del administrativo, es un reto también de cómo llegar y cómo entender lo que está pasando, y los dolores de cabeza son distintos. Los pain points que tiene el admin team es diferente a los que tiene el nivel operativo. Yo creo que tener redes te van a ayudar a entender la realidad de cada una de estas unidades de negocio, te va a ayudar a ser más efectivo también. Hay algo también que me he fijado, Mari, y de nuevo, eso lo hicimos y creo que por esto ese cafecito se pone rico también porque hemos hecho muchas cosas juntos que han agregado valor a las empresas en Colombia y en Latinoamérica también. Entonces, creo que el tema de medir es un tema que creo que cada vez está pasando más, porque antes veíamos que las empresas manejaban cambio y pensamos que solamente era comunicar o cambio y era solamente movilizar, pero cuando nos damos cuenta de que el cambio también es medible desde el impacto, desde los comportamientos, desde el sentir, creo que también es algo muy poderoso. El conocimiento es poder.
Entonces creo que medir cómo la gente está consciente de algo, cómo la gente tiene el deseo de abrazar lo que se está implementando, qué tanto la gente sabe de lo que está pasando, creo que nos ayuda a entender, número uno, brechas y saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no, o también nos dice, bueno, vamos por buen camino. Y creo que tener ese como medidor en el camino creo que nos hace poderosos también. Creo que eso, digamos que on top of my head, como lo que tengo en la cabeza ahorita son esos, el medir, el network, comunicar y no disminuir o subestimar cómo las emociones se van a movilizar cuando algo está cambiando. Creo que es algo clave que debemos ser conscientes. Y a veces veo que los líderes están conscientes de eso, pero a veces no le dedicamos el tiempo que requiere. Sí, de hecho, tú estabas hablando y pues yo amo las redes, ¿no? A mí me encanta trabajar con las redes y Tú eres la porque sensei de las redes, Mari. Tú eres ok, la sensei de las redes. he visto que da resultado, ¿no? Y más de una vez me han retado y me han dicho eso no tiene resultado y pues termino mostrándole que sí y termina la gente más rápido adoptando el proceso, cualquier proceso, no tiene que ser alguno en específico. Pero el tema de la medición también es importante y aquí, ¿por qué lo digo? Porque todo lo que es el tema cultural, cambio, todo lo que tenga que ver con personas es como muy soft. Entonces, los directivos de las organizaciones generalmente lo ven como, ¿sabes? Como, no sé, como muy allá, muy etéreo, como me dijeron, esa palabra me la dijeron una vez, que era muy etéreo. No estoy Este, sorprendido. No estoy sorprendido. sí, que era muy etéreo y creo que cuando nosotros logramos medir y sobre todo logramos comparar eso que medimos con esos indicadores o esos OKRs de la compañía y comenzamos a demostrarle que sí hay que manejar personas y que no puedes pretender generar un proceso de transformación, cambiar toda una estrategia de negocio, cambiar la cultura, implementar un proceso, algo tecnológico sin tomar en cuenta las personas. O sea, las personas son las que van a hacer las cosas. Y finalmente, creo que a veces como que no toman conciencia, porque no creo que no lo hayan pensado, yo creo que sí lo piensan, pero no toman conciencia de, del cambio, o sea, del impacto que le están haciendo a los otros, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y en este sentido quisiera como, porque tú dijiste, hay líderes, y los líderes pueden conocer, y es lo que estamos hablando ahorita, sí, pueden conocer, pero nosotros yo sé que los dos hemos tenido experiencias con esos liderazgos que no necesariamente apalancan esos procesos de cambios estratégicos o de cambios culturales o de transformación. Entonces, cuéntame un poco cuál ha sido esa experiencia o qué pasa cuando el liderazgo de la organización no apalanca lo que estamos haciendo, el cambio que queremos llevar, bien sea transformación, cultura, lo que sea, porque finalmente no es el cambio en sí, sino lo que está pasando con las personas. Sí, digamos que, Mari, ahí el liderazgo, cuando estamos hablando de movilizar una estrategia, alinear una cultura, el liderazgo se vuelve clave. Digamos que es una patica de esa silla para que pueda sostenerse. Y digamos que me he dado cuenta que cuando un liderazgo no tiene digamos que la apertura a escuchar, y cuando se centra más en hablar y poner su palabra sobre la mesa, más que escuchar las opiniones, y digamos que reacciona cuando alguien no está alineado con su mismo pensamiento, creo que eso es como una barrera para poder implementar lo que se quiere hacer. Digamos que cuando se tiene esa seguridad psicológica de las personas, pasan dos cosas. Uno, yo digo, mejor para qué voy a hablar si voy a causar una emoción negativa en esa persona, prefiero no decirlo. Segundo, otro tipo de personas dirán, ¿sabes qué? Esta empresa o no estoy agregando valor. Siento que no, mi palabra, mis ideas o mi trabajo no está conectado con eso.
Y creo que cuando eso sucede, cuando yo no me siento valorado desde lo que estoy haciendo, tenga el nivel que tenga, bien sea alto, medio, bajo en la organización, yo me desmotivo. Y por ende no voy a dar, digamos que la calidad del trabajo que yo normalmente daría. Entonces creo y siempre me centro en esto porque he visto muchos líderes también que hablan mucho y escuchan poco, de que hablan mucho de sus ideas y no propician un espacio donde las personas se sientan seguras de poder conversar. Entonces creo que eso es como, y digamos que hasta yo mismo me lo pregunto cuando estoy en reuniones con mi equipo, yo digo, ¿será que yo soy el que está hablando más? ¿Será que estoy escuchando lo suficiente a mi equipo? Cuando hago preguntas, me pregunto, ¿las personas tienen la seguridad de poder expresar lo que sienten? Y creo que pues es una pregunta que constantemente nos las debemos hacer porque creo que a veces no somos conscientes y puede pasar, nos puede pasar y digamos que me incluyo y creo que hacerse esa pregunta nos ayuda a mantenernos equilibrados a ese nivel de escucha y de creación de espacios seguros. Sí, y yo creo que ahí tocaste algo muy importante, ¿no? Porque generalmente en esos procesos donde se están gestionando tantos cambios en las organizaciones, y yo creo que después de pandemia eso ha sido acelerado. Yo no sé si a ti te pasa igual, pero yo siento que después de pandemia como que la gente quedó. Entonces, hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas al tiempo y esa aceleración que hay, siento que no da el tiempo para saber qué está pasando con las personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Y también yo a veces digo, si ese líder tiene las herramientas, ¿no? Porque a veces no necesariamente las tienen, ¿no? Y a veces eso también yo me lo cuestiono, bueno, pero pues esta persona que está haciendo esto realmente tiene las herramientas para poder gestionar esto y no quiero, y digo herramientas porque la capacidad seguramente sí la, sí la pueden tener, ¿no? Y el tema de la seguridad psicológica es algo muy clave porque también he estado en proyectos y te voy a poner un ejemplo porque creo, no sé si también eso te ha pasado, de, por ejemplo, hablan de manejamos el error, aceptamos el error, pero los líderes son los primeros que te castigan cuando te equivocas, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, hay una incoherencia, ¿sí? Hay una incoherencia total sobre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Y eso no se dan cuenta, pero esas son una de las cosas que de alguna forma nos pone cuesta arriba a nosotros el trabajo de que las personas adapten ese proceso. No sé si eso lo viviste, el tema de que cuestionen el error y María, ese ejemplo está muy bueno porque me ha pasado muchas veces, creo que a todos nos ha pasado los que trabajamos de este lado, digamos, del negocio, creo que es muy común de ver eso, de que la puesta en práctica de un valor no está viviéndose en la organización. Es una solamente esta teoría y la gente hasta se ríe de eso. Por eso creo sí, que el tema cultural está dando un vuelco muy grande. Creo que las organizaciones están dejando de hablar tanto de eso y están empezando a hacer cosas. Por ejemplo, en Europa me doy cuenta que cada vez más hay oportunidades de trabajo para las personas que manejan el cambio, cada vez se habla más de la alineación cultural con la estratégica. Creo que empieza a haber un despertar en esa qué área bueno. y creo que las organizaciones están viendo como hay una falencia y la verdad es que el mundo se está moviendo tan rápido, las organizaciones están dando tan rápido que como tú bien lo dices, no le da tiempo a las personas de digerir todo esto que está pasando, es que No. es como mucho al mismo tiempo. Entonces, creo que sí hace falta tener un equipo más robusto que pueda ayudar a las empresas a avanzar en ese camino, porque si no, pues va a ser más cuesta arriba. No es imposible, porque actualmente lo vemos en muchas empresas, pues de hecho hasta una empresa se puede mover sin cambio Sí, y no pasa nada. pero nos damos cuenta que cuando realmente llevamos a la práctica y a los comportamientos lo que queremos alcanzar, creo que esas son las empresas que vemos que tienen más éxito, ¿sí? Y de hecho lo vemos en empresas de tecnología, lo vemos en manufactura también. Y una de las cosas que si te das cuenta y si estudiamos a nivel, digamos, global, las empresas más exitosas son las que tienen una cultura más robusta.
Las empresas Sí, más exitosas, donde la gente se siente feliz, y no voy a nombrar empresas acá en este momento, pero si te fijas y si estudiamos eso, son las empresas que son más duras en cultura, donde la gente se sí, siente más comprometida, la gente está más satisfecha, la gente siente que tiene una voz, la gente se siente escuchada, la gente tiene buena relación con su manager, la gente tiene, digamos que psicológicamente se siente segura, y esas son las empresas que vemos donde todo el mundo quiere trabajar. Si nos ponemos a ver, y no hacen nada distinto más que trabajar y ponerle recursos a la cultura, pero no sí, la cultura del cuento. Por eso empezaba hablando de que la cultura es la palabra que está más desgastada por su sí, uso total. excesivo que por su aplicación real. Y creo que hay un despertar ahorita, y eso es lo bonito de trabajar de este lado del negocio, que creo que hay muchas oportunidades de agregar valor en las organizaciones ahorita. Súper bueno. Tengo que ser, yo siempre soy la mala de la partida porque pues ¿quién más va a ser yo? No, mira, Alguien, no alguien tiene parece que hacerlo. mentir. Alguien tiene que hacerlo. Se pasaron los 30 minutos, a mí se me pasaron así. O Mari, sea, esto, ya, un parpadeo. así, o sea, y creo que no hablamos de todo lo que podemos pues seguir hablando porque aquí tenemos como que tela para cortar un rato, pero grande. No, pues yo de verdad estoy súper contenta. Quisiera como cerrar con la misma analogía que tú usaste del corazón y el cuerpo que enviaba la sangre a los diferentes lugares. Y tú estabas hablando ahorita de las empresas robustas y el tema de la cultura y, y el tema de cambio. Y pues empezamos y dijimos también, bueno, hay empresas que no tienen cambio y no pasa nada, pero yo estaba volviendo a la analogía y yo creo que en las empresas que no pasa nada, realmente sí pasa, porque es como cuando tú te alimentas mal y por esa mala alimentación, ¿sí? Comienza a fallar y la sangre no va a todos los lugares del cuerpo. Creo que lo mismo pasa cuando no gestionas los cambios o las transformaciones o cualquier cosa que hagas a nivel de la organización. En algún lado va algo puede fallar y no te das cuenta y crees que es por culpa de otras cosas, pero realmente es por eso. Y tú lo estabas diciendo y cogí la analogía que dijiste al inicio que me encantó y dije, está perfecta porque creo que eso es, o sea, es como meterles como cuando uno se mete un poco de comida y te indigestas, es como más o menos lo mismo, ¿no? Diría yo, no sé cómo lo ves tú. Mari, creo que acabas de completar la analogía, y creo que no pudo estar mejor. O sea, creo que lo voy a robar, creo que voy a tomar ese ejemplo, esa analogía tuya, porque creo que le da el complemento perfecto a ese concepto de que la cultura es como la sangre y el corazón. Sí. Así que me encanta eso, totalmente lo veo así. Creo que es una manera muy fácil de verlo también, de cuando vemos las falencias y a lo mejor no nos enfermamos rápidamente, pero en algún momento va a Pero pasar. en algún momento va a pasar, exactamente, en algún momento va a salir la enfermedad. Creo Bueno, que Pedro, engloba todo. sí, me toca cerrar, pero nada, yo súper feliz de este espacio. Te doy las gracias por todo. Les digo a los que nos están escuchando que recuerden pues dejarnos las preguntas acá, seguirnos en nuestros canales que van a ver acá abajo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y recuerden, si no lograron ver los capítulos anteriores, los pueden ver en Spotify. Este también, si lo quieren volver a revisar, lo van a encontrar en Spotify y en YouTube. Gracias, Pedro. Gracias, Mari, gracias por todo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Abrazo. Recuerden, en Intec creemos que hay mejores formas de hacer las cosas. Chao.